Hermanos y amigos, muy buenos días. Que el Señor y Dios Todopoderoso le bendiga grandemente hoy y siempre. Damos gracias a Dios por este día domingo, el primer día de la semana, en la cual la iglesia se reúne para dar la gloria, la honra y glorificar a nuestro Dios y Creador y Salvador. El día del Señor llegará inesperadamente y todos debemos estar preparados para esa venida del Señor, viviendo una vida de santidad. En esta mañana vamos a tomar un tema que le hemos titulado Experimentar el gran amor de Cristo. Quisiera invitarle que busquen Efesios capítulo 3 y daremos lectura el verso número 14. Efesios capítulo 3, el verso 14 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el gran amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a pedir la bendición del Señor para el mensaje en esta tarde. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios grande y sublime. Eres el Dios, Señor, único y verdadero. Eres el Dios de amor, de gracia, de misericordia y de bondad, Señor, para con nosotros. Eres el Dios, Señor, que a través de los tiempos has conservado, Señor, tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra, ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, y atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, y darnos sabiduría y fuerza de voluntad para vivir tu palabra conforme tú la enseñas, Señor, en tu palabra, oh Dios amado. Padre Santo, gracias te damos por las personas que están, Señor, escuchando este mensaje, Señor. Ayúdale, Señor, en su vida, ayúdale en su vida espiritual, ayúdale en su relación contigo, Señor, que puedan conocer en esta mañana de ese gran amor, Señor, que tú mostraste, Señor, y muestra para cada uno de nosotros, oh Dios de los cielos. Padre bendito, os rogamos que bendiga, Señor, este mensaje. Te lo suplicamos y pedimos en los méritos de Jesucristo, nuestro gran amado Salvador. Amén. 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 En el año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo desde Roma escribió la epístola de Efesios y la envió a la iglesia que estaba en Éfeso. En la iglesia de Éfeso se observaba que los creyentes judíos se separaban de los creyentes gentiles y lo excluían. Pablo, enterado de la situación que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, él escribió la epístola y enfatiza la unidad de los creyentes.
Pablo anima también al cuerpo de Cristo a madurar en la fe y les enseña que todo creyente es sellado por el Espíritu Santo como muestra que pertenecen a Dios. En el relato de su carta a los Efesios, Pablo da una serie de enseñanza, una serie de doctrina, sobre todo en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Efesios, y esa doctrina la da para la iglesia, tal como hay algunas enseñanzas importantes en Efesios capítulo 1, y usted va a notar ahí que Pablo menciona que toda alabanza debe ser para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo dijo que Dios nos amó, nos eligió en Cristo y nos adoptó como miembro de la familia de Dios, de su familia. Pablo menciona que Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestro pecado. Ahí también en el capítulo 1, Pablo menciona que estamos unidos a Cristo y que hemos recibido una herencia de parte de Dios. Dijo que cuando creímos en Cristo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de que nos dará la herencia prometida. Pablo pide que Dios nos dé sabiduría espiritual para crecer en el conocimiento de Dios. Sin esa sabiduría espiritual no podríamos conocer a Dios. Hay muchas personas que quieren conocer a Dios a través de la sabiduría humana, pero por más que intentan, pueden recurrir a la filosofía, pueden recurrir a mucha disciplina con el fin de poder conocer a Dios y no lo logra, porque la única forma en la cual el ser humano, el creyente y no creyente, puede conocer a Dios es a través de una sabiduría espiritual. Y Pablo, conocedor de eso, Pablo pide a Dios que nos dé sabiduría espiritual para crecer en el conocimiento de Dios. En el capítulo 2 de Efesios, usted va a encontrar las grandes enseñanzas de Pablo también para fortalecer a la iglesia en la fe. Dijo que Dios nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, Dios nos dio vida. Somos salvos por la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se compra. La salvación no se gana por las obras. La salvación no se gana siendo buenas personas. La salvación no se gana siendo moralista. La persona no se gana siendo un buen hombre o una mujer. No. La salvación es por gracia de Dios y es un regalo de Dios para todos aquellos que creen en Jesucristo y le reciben como su Salvador personal. Pablo menciona que somos la obra de Dios. Él nos creó. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y el pecado destruyó, afectó, malogró esa imagen que Dios tenía de Dios. Y Jesús, Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús y nos va formando a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para hacer las cosas buenas. Menciona que nosotros vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, alejados de Dios. Y es terrible vivir sin Dios, sin esperanza y alejado de Dios. Es terrible. Pero gracias al Señor, que nos acercó a Él por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Pablo dijo que todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. También Pablo enseñó que somos miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal que es Cristo Jesús. Vamos formando un templo santo para el Señor. Cada día que pasa en esa madurez cristiana, todo cristiano va formando un templo santo para el Señor. Efesios capítulo 3, Pablo comienza a dar otras enseñanzas para fortalecer la iglesia. Y Pablo dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por lo que hizo el Señor Jesús, usted y yo podemos entrar en la presencia de Dios, llevar a Dios nuestras necesidades, llevar a Dios nuestras peticiones, llevar a Dios nuestros temores, nuestras angustias, nuestras desesperaciones, llevar a Dios nuestros proyectos de vida, porque podemos entrar gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. Y podemos hacerlo con toda libertad y confianza, como enseña la palabra de Dios. Ahora le invito a buscar en Efesios capítulo 3, el verso 14, que hemos dado lectura. Dice así la palabra de Dios, Efesios 3, 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Pablo dice, cuando pienso en todo esto, en todo lo que Pablo había enseñado en el primero, segundo y tercer capítulo, cuando Pablo dice, cuando pienso en esto, caigo de rodilla y elevo una oración al Padre. Qué interesante. Cuando Pablo, él sabe que hemos sido salvos por la gracia de Dios y sabe que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y confianza y por todo lo que hemos expuesto. Pablo dice, cuando yo pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Arrodillado, en señal de absoluta reverencia, se dirige a Dios como Padre del Señor Jesucristo. Hoy en día algunos se arrodillan voluntariamente ante el Señor, pero en su debido tiempo todos serán forzados a hacerlo. Llegará un momento en que lo van a hacer los ateos, los agnósticos, los indiferentes, los idólatras y toda clase de personas van a arrodillarse delante del Señor. Todos, sin excepción, se arrodillarán delante del Dios Todopoderoso. El libro de Isaías, capítulo 45, el verso 23, dice así: que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua me declarará su lealtad. En el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso número 10 y 11, dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El verso número 15, Efesios 3:15, nos dice la palabra del Señor: de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra es Dios. Dios creó todo lo que está a nuestro alrededor. Parte de la creación de Dios, parte de la familia de Dios está en el cielo y parte en la tierra. Todas las variedades de clase de hombres sobre la tierra y de ángeles en los cielos reciben el nombre de familia de Dios. Dios es el Padre de todo. Cristo nuestro Señor, cuando estuvo realizando su ministerio acá en la tierra, Él enseñó a sus seguidores
a dirigirse a Dios como su Padre. En Mateo capítulo 6, el verso número 9, dice la palabra de Dios así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué interesante. El Señor Jesús enseña a sus seguidores a dirigirse al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Efesios capítulo 3, el verso 16, dice la palabra del Señor así: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Pablo pide poder interior. Y ese poder interior es resultado de que Dios mora en el corazón del creyente. Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos, arraigados, llenos por la obra de las tres personas de la Trinidad: Espíritu, Cristo y Dios el Padre. El contenido de la oración incluye tres pedidos a favor de los efesios, a favor de la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 3, el verso 16, vamos a notar 16 y 17, lo siguiente. Dice: para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. La primera petición que hace Pablo es que por la acción del Trino Dios, los creyentes experimenten la presencia de Dios en lo más íntimo de su ser como una realidad permanente. Todo creyente debe experimentar la presencia de Cristo de una manera íntima y personal en su vida permanente, en el recorrido de su vida cristiana. La segunda petición que hace Pablo para la iglesia de Efesios y para la iglesia es que esa presencia de Cristo posibilite que, arraigado como un árbol firme y cimentado como un edificio en amor, los creyentes puedan comprender todas las dimensiones del amor de Cristo. Es importante conocer todas las dimensiones del amor de Cristo. ¿Conoce usted esas dimensiones del amor de Cristo? ¿Conoce usted ese gran amor de Cristo? ¿Conoce usted ese gran amor de Cristo que lo expresó y vino por cada uno de nosotros? Los creyentes puedan comprender todas las dimensiones del amor de Cristo y junto con todo el pueblo de Dios, aunque ese amor sobrepase nuestro conocimiento. Nunca podremos saber ese gran amor de Dios. No lo podemos explicar ni filosóficamente, ni teológicamente. No podemos tener un concepto, una idea de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios no se puede definir. No podemos tener una idea, un concepto del amor de Dios. Y vamos a ver por qué. Primeramente, ¿ha experimentado usted el gran amor de Cristo? ¿En algún momento de su existencia ha experimentado usted el amor de Cristo?
La tercera petición que hace el apóstol Pablo para la iglesia de Efesios y para la iglesia es que los creyentes sean llenos de la plenitud de Dios. Es decir, que avancen en la experiencia de identificación con el Dios que se reveló en Jesucristo como el Dios de amor. La experiencia de lo que Dios ha hecho en su vida y la experiencia de lo que Dios es en su esencia. Conocer el amor de Dios. Es gran importante para nosotros conocer el amor de Dios. En una versión muy interesante, Efesios capítulo 3, el verso 18 y 19, nos dice así: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Conoces el amor de Dios? Dice la Biblia en Efesios 3, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura. Qué interesante. Cuál sea la anchura. El amor de Dios es ilimitado. Recuerde eso. El amor de Dios es ilimitado, que no tiene límites, o sea, se desconoce. El amor de Dios no tiene límite, es ilimitado. Y sigue diciendo la palabra de Dios, longitud, longitud. Muy bien, longitud. El amor de Dios es sin fin. El amor de Dios es sin fin, que es muy abundante, que no se acaba nunca. Qué interesante. El amor de Dios es sin fin, longitud, que es muy abundante, que no se acaba nunca. Y dice profundo, profundidad. El amor de Dios es insondable, inagotable, profundidad, que es tan profundo que no se puede alcanzar el fondo. Ese es el amor del Señor. Es ilimitado, sin fin, inagotable. Y también dice la palabra de Dios que es la altura. El amor de Dios es inmensurable, que es más difícil o imposible de medir. No podemos medir el amor de Dios. Es imposible. Entonces encontramos características importantes de ese gran amor de Cristo. Es un amor ilimitado, es un amor sin fin, es un amor inagotable, inmensurable. Qué gran amor de nuestro gran Salvador, de nuestro gran Dios. Todo lo que está incluido en la anchura, longitud, profundidad y altura está sumergido en la inmensidad del amor de Dios, que abarca todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, abarca el pasado, presente y el futuro, todo. Esa es la inmensidad del gran amor de Dios. Efesios 3:20 nos dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Del corazón de Pablo brota este himno de alabanza que se le conoce como la doxología. Ahí el verso 20, el verso 21 de Efesios capítulo 3, hay una alabanza de Pablo, una doxología de gratitud a Dios por todo lo que el Señor
ha hecho y por ese gran amor de Dios. Pablo da alabanza a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ese es el amor del Señor. Quiere bendecirnos grandemente. A veces no entendemos esa bendición del Señor que son inmensamente para nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Nos acercamos al Señor con toda confianza, con toda fe, y le suplicamos y le rogamos, y Él nos da la cosa más abundante de lo que nosotros pedimos o podemos entender. Vemos dos concepciones del poder de Dios aquí en este versículo. Dios puede hacer todas las cosas. No hay límite para su poder. Esto tenemos que saber, que nuestro Dios, el único Dios verdadero, Dios puede hacer todas las cosas. No hay límite para el poder de Dios. Segundo, Dios es capaz de hacer todo más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o pensar en pedir. Dios lo hace todo. Dios, hermanos, es capaz de hacer mucho más abundantemente por nosotros, porque su capacidad está de acuerdo con el poder que actúa en nosotros, o sea, el poder de su Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. El verso número 21, Efesios 3, 21 dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él, que ha hecho, que hace y que hará por nosotros, más de lo que pedimos, más que lo que podemos imaginar nosotros en nuestra vida cristiana. A Él, dice Pablo, a Él, Pablo, da gloria en la iglesia en Cristo. La gloria es excelencia manifestada. La exclamación significa que la virtud, la gracia, el poder y la bondad de Dios se manifiesten en la iglesia y en Cristo Jesús. Lo único, hermanos, que podemos hacer es reconocer que a Él le pertenece la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en la historia y por toda la eternidad. Y Pablo dice, amén. Y nosotros decimos, amén. Y la iglesia dice, amén. ¿Has experimentado el gran amor de Cristo? El Señor Jesucristo es la personificación del amor. Él es amor. Y Él te ama tanto que dio su vida muriendo en la cruz para salvarte de la condenación eterna, para perdonar tu pecado y darte un significado en tu vida y un sentido en tu vida. El Señor Jesús es la personificación del gran amor de Dios. ¿Cómo podemos en esta mañana aplicar la palabra de Dios en nuestra vida espiritual? Hermanos y amigos, debemos saber que el Señor Jesucristo es digno de recibir toda gloria, honra y adoración. Todo creyente debe experimentar la presencia de Dios permanentemente y comprender todas las dimensiones del amor de Cristo y ser lleno de la plenitud de Dios. Todo está sumergido en la inmensidad del amor de Dios. Debemos alabar a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros, hermanos, pedimos. Todo esto nos debe llevar, hermanos, a reconocer que a Él le pertenece la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones
y por toda la eternidad. ¿Ha entendido y experimentado este gran amor de Dios? Si es así, sigamos adelante, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor de nuestra fe. Si aún no has experimentado este amor de Dios, yo te invito en esta mañana, en esta tarde, que tú puedas abrir tu corazón y le digas: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados y me arrepiento de mi maldad. Invitas a Jesús para que Él more en tu vida y cambie y te dé vida eterna y el perdón de tu pecado. Vamos a orar pidiendo que el Señor haga que esta lección quede profundamente en nuestra vida. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Eres el Dios de amor, Señor. Así te has presentado, Padre bendito, y muestra de ese gran amor es Jesucristo, quien vino a este mundo, Padre Santo, a dar su vida por nosotros pecadores, oh Dios de los cielos. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, Padre Santo. Y se fue el Señor prometiendo estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros y tu promesa es que estarás siempre en nuestro lado, oh Dios amado. Padre, pero también hay personas que necesitan experimentar, Señor, de tu gran amor, oh Dios de los cielos. Abre su entendimiento, sus corazones, que tu Espíritu Santo dé convicción, Señor, de pecado, de juicio, de justicia, y que puedan reconocer, Señor, que te necesitan, Señor, como tu Salvador, Padre Santo. Ayúdele a comprender tu palabra. Ayúdele, Señor, a comprender de tu inmenso amor, Padre Santo. Oh Dios de los cielos, ayúdele y sálvele, oh Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana. Ahora ayúdanos a vivir, Señor, conforme a tu demanda de cada uno de tus seguidores, Padre Santo. Y queremos seguir encomendando, Señor, nuestra vida en tu mano para tu bendición. Que en esta semana que viene, Señor, nos sustente conforme tu gracia, tu misericordia, y nos guarde, Señor, de todo peligro, de toda maldad y de todo daño, Señor, que hay en este mundo. Padre, gracias, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a mis hermanos y bendice, Señor, a mis amigos que estarán escuchando y que han escuchado el mensaje de tu palabra, Señor. Una bendición te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Ha sido en gozo del Señor poderle predicar la palabra de Dios.